Gloria a Dios, que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, en la paz de mi Señor Jesucristo. Los bendigo a todos y una vez más me encuentro con ustedes por medio de esta red social. Que el Señor me los bendiga y que la paz de mi Señor esté en cada uno de ustedes en esta preciosa noche, y que esta palabra que va a ser dada, que corra y sea glorificada en nuestros corazones. Amén. Pero para comenzar la palabra del Señor, dejarnos guiar por medio del Espíritu Santo, vamos a elevar una oración a los cielos. Amado Dios que estás en los cielos, te doy gracias en esta preciosa noche, mi Dios. Que seas tú bendiciendo nuestra vida, guardando nuestro corazón y nuestra mente, Padre amado. Porque tú eres el que lleva, Padre amado, delante de nosotros. Tu presencia, Padre amado, nos guía, nos protege, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Yo solo te pido, Padre amado, en esta preciosa noche, que tú seas glorificado, sea tuya la honra y la gloria, mi Dios. Que si es una palabra de exhortación y de edificación, que seas tú ayudándonos, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo, bienvenido eres. Espíritu Santo, seas tú edificándonos. Espíritu Santo, bienvenido eres en esta preciosa noche, en el poderoso nombre de Jesús. Toma de mí y dame más de ti, Señor. Toma de mí y dame más de ti, en el poderoso nombre de Jesús. Todo espíritu contrario que se quiera levantar, mi Dios, es atado y reprendido y echado bajo tus pies, Padre amado, en el poder de tu palabra, mi Dios. En tus manos estoy, Padre amado. En tu mano está todo esto, mi Dios, y seas tú glorificándote, Padre amado, porque tú has puesto palabra en mis labios, Señor, con autoridad y poder, Padre amado, y se ha glorificado tu nombre en esta preciosa noche, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 34. Me dirán, Ezequiel 34, ya mucho conocemos este versículo bíblico que llama la atención a aquellos pastores que no están sirviendo bien al Señor. Aquellos ministros y hombres de Dios que dicen, entre comillas, amar a Dios, alabar a Dios, amar al prójimo, pero están peleando por sus intereses. Pero conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu Santo, porque lo que diga el Espíritu, eso se va a hacer y se va a hablar, en el poderoso nombre de Jesús. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Los malos pastores de Israel, Ezequiel 34. El Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre los pastores de Israel y dales este mensaje a los pastores. Así dice el Señor Dios. Oigan, pastores de Israel, que solo se han estado cuidando a sí mismos, y no se supone que los pastores cuidan al rebaño. Ustedes se comen el queso, usan la lana y las matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la que está herida. No van tras a traer a las que se descarrían, ni buscan a las perdidas. Y hasta los fuertes los abusaron y los trataron con crueldad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y las dispersaron, si no, pastor, así ellas se han convertido ¿en qué? En presa, dice la palabra del Señor, de los animales salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por los montes y colinas, han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y nadie las ha ido a buscar. Así que, pastores, escuchen este mensaje del Señor. Prometo por mí mismo, dice el Señor Dios, que ustedes, pastores, serán castigados por haber tomado mis ovejas como un motín, por dejarlas sin pastor a merced de los animales salvajes
porque ni siquiera haber tratado de ir a buscarla, por ignorarla, por cuidársela solo a sí mismo. Por tanto, pastores, escuchen este mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios: miren, estoy en contra de estos pastores y les demandaré mis ovejas. Los echaré, no los dejaré pastorear mis ovejas nunca más. Rescataré mis ovejas de su fauce y los pastores ya no se alimentarán de ella. Palabra de Dios. Justamente cuando son 9 de la noche del 12 del 9 de 2021. Y como dice la palabra del Señor, porque el Señor vuelve a llamar la atención de los hombres y ministros de Dios. Dios está llamando, se están aconteciendo tantas cosas en la actualidad. Vemos tantos eventos proféticos que están escritos en la palabra de Dios. Vemos tantas señales, vemos tantas enfermedades, vemos tanto desastre, y el pastor, el hombre, el ministro de Dios no hace caso omiso a lo que Dios llama. En la actualidad se están levantando hombres y mujeres rectos, llenos de la presencia de Dios, a levantarse a proclamar la palabra de Dios con autoridad. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Hombres y mujeres de Dios que fueron puestos por Dios, los cuales están perdiendo la visión. Me hace acordar aquel momento de aquel sacerdote cuando Samuel servía en el tabernáculo de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Dice que el sacerdote Elí estaba a la puerta, pero había perdido la visión. Dice que sus hijos hacían desastres, hacían cosas malas, y el sacerdote Elí lo sabía. Queridos amigos, queridos hermanos, en la actualidad, ¿por qué mucha gente que no conoce de Cristo no camina el Evangelio? Primero, por el testimonio del pastor. Dos, por testimonio de la casa de oración o de la iglesia mismo. Porque entre pueblos de Dios causamos división, peleas. Cierta ocasión me encontré con aquella persona y me decía: ¿yo para qué me voy a hacer cristiano evangélico? ¿Para qué me voy a hacer hermanito? Si entre ellos pelean, yo mejor me quedo en el mundo. Y eso me preocupó, queridos amigos y hermanos. ¿Por qué? Porque se supone que el Señor Jesucristo nos envió a predicar el Evangelio, nos envió a predicar de su amor. Tenemos que dar buen testimonio. Hoy en día pelean posiciones que no le pertenecen al hombre. Hoy peleamos divisiones que no nos pertenecen. No, yo tengo el nombre más grande en mi casa de oración y ellos tienen que servirme. No, están equivocados. Le estamos robando la gloria a Dios. Dios en este tiempo, en tiempo de gracia, en los últimos tiempos que estamos viviendo, Dios está llamando a la unidad al pueblo de Dios, no a la división. Dios está llamando ¿a qué? A que nos reconciliemos entre pastores, porque hay pastores que tienen en sus corazones rencilla, en sus corazones tienen cosas ocultas que aún no han perdonado a mucha gente. Y de esa manera la misericordia de Dios es tan grande que permite que se paren los altares. Aún le da tiempo para que se reconcilien y tomen en cuenta que en algo están fallando. Pero Dios está llamando. Yo le decía a unos hermanos en la actualidad, hace pocos días, le decía: queridos hermanos, Dios va a zarandear los altares en este tiempo. Y Dios va a levantar a esos hombres y mujeres que están orando, que están ayunando, que están buscando la presencia. Aquellos hombres y mujeres que están en proceso, Dios los va a levantar y va a comenzar a zarandear los altares. Ese es el miedo de los pastores de la actualidad. Por eso que se levanta: no, yo quiero que este me cante acá, quiero que el otro me cante acá, o este me predica acá y este no me predica. ¿Quiénes son ustedes, amados pastores?
para dar órdenes. Si el único que da orden y guía es el Espíritu Santo, es el único. Hemos perdido visión, hemos perdido la palabra de Dios. Dios está llamando y Dios va a rescatar a sus ovejas, porque de mucho tiempo nos han servido de tantas ovejas, la han trasquilado, tras que las trasquilan, comen de su carne, la mayugan, la estropean y la dejan tirada. Que viene otro pastor, le habla de la palabra de Dios, la cura esta oveja y lo primero que decimos, no, ese pastor me quitó la oveja. Ese pastor me dañó el rebaño, me dividió la iglesia. Cuando la palabra nos enseña, mira dónde caímos y levantémonos. Tenemos que saber qué es amar al prójimo. Tenemos que saber qué es cuidar, qué es pastorear. No hemos olvidado. Tenemos un gran ejemplo de un gran pastor. Salmo 23 dice, muchos dicen, conocemos al pastor. Yo lo digo realmente, no conocemos al pastor del Salmo 23. La palabra del Señor nos enseña, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar, confortará mi alma, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere demostrar el Salmo 23? Que aquel pastor que te va a pastorear es un pastor que te trata con delicadeza, es un pastor que te ama, es un pastor que te va a curar. Pero los pastores de hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Maltratamos a la oveja, causamos división. Tenemos rencilla con pastores que ya han partido con el Señor y no hemos curado nuestro corazón. Y así no paramos a los altares de Dios y decimos que somos siervos de Dios, que somos hombres y mujeres de Dios. La palabra es tan clara, dice que Jesucristo va a decir, yo no os conozco hacedores de maldad. Queridos hermanos y pastores amados, ministros de Dios, Dios está llamando a la unidad en este tiempo. Dios nos está llamando ¿a qué? A que busquemos la oveja perdida. Dice la palabra que dejó las 99 y fue por esa una que estaba perdida en el desierto, que estaba perdida en los peñascos, que con la pierna quebrada. Dice que el pastor cogió, le limpió, cogió, la sanó, le sanó la pierna y me llevó al rebaño, la trató con amor. Peor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad, pueblo de Dios, hombres y mujeres de Dios? Estamos esperando que Dios venga y se nos revele. No, tú estás mal. Le digo algo. Aún el diablo habla en lengua, aún el diablo danza. Y me lo confirma la palabra del Señor. Dice que el diablo se viste como ángel de luz. Es un buen imitador. Y nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que ver qué se mete, qué se infiltra en el medio del pueblo. Dios nos va a llamar a cuenta por cada uno de nosotros, por cada una de las ovejas. Dice la palabra que el juicio viene por casa. ¿Qué hacemos? Vemos las señales, pero no cogemos. Y seguimos como debe ser. Hay una palabra tan grande que gracias a Dios, a través de un hermano, mi hermano en Cristo Jesús, profeta de Dios, pastor de Dios, Giovanni Velázquez Minga, este varón de Dios, yo era una de las personas que no sabía qué era amar al prójimo. ¿En qué se enseñaba a amar al prójimo? Y solo me bastó con una palabra que está escrita. Y vamos a leer el libro de Gálatas 5, el 14 y el 15. Fue algo que me impactó en la actualidad. ¿Y qué es lo que pasa?
Hoy en día no se está cumpliendo este versículo. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque toda la ley que está en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 15 dice lo siguiente: porque si os mordéis o os coméis unos a otros, mirad que también nos consuma unos a otros. ¿Qué hacemos? Cumplimos la palabra al revés. Hacemos el capítulo 15, nos peleamos, nos mordemos, nos comemos unos a otros, mirad que nos consumamos. ¿Qué es lo que pasa? Peleamos unos a otros, llega la discordia, llega la discusión. Ay no, el hermanito me llama la atención mucho. Ya me tiene hostigado este hermano. Pero no sabe que ese hermano te está llamando la atención para tu bien. La palabra es clara. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no te ha llamado a menospreciar a nadie. Hombre de Dios, mujer de Dios, tú que te paras en un púlpito, en un altar, el que te puso Dios, no el hombre. Tenemos que saber discernir. Porque vuelvo y repito, aún el diablo se viste de luz, aún el diablo danza, aún el diablo hace lengua, aún el diablo hace señales. Vamos a leer nuevamente Ezequiel 34. Dice, vamos con el 2. Hijo de hombre, profetiza a los pastores de Israel. Profetiza y dale este mensaje a los pastores. Así dice el Señor Dios. Oigan, pastores de Israel, que solo se han estado cuidando a sí mismos. ¿Y no se supone que los pastores cuidan el rebaño? El capítulo 2 es tan claro. Y lo narra tan claro, nos cuidamos a nosotros mismos. Ah, no, primero soy yo y después las ovejas. Primero soy yo. ¿Y las ovejas cuándo? Las palabras están claras, tan concisas. Jesucristo vino a impartir amor, a buscar a la oveja perdida, a llenarla, no a tener conflicto. Como le decía a un varón de este tiempo para acá, las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no me ha llamado para yo estar sentado y solapar el pecado. En este tiempo Dios está moldeando mi vida, mi carácter. ¿Para qué? Para un buen propósito. Tiene que cambiar en el cristiano ese sistema de ser religioso. Ese sistema de ser cobarde. Porque mi compromiso no es con el hombre, sino con Dios. Dice que nosotros, dicen muchos, conozco a Dios, pero realmente no lo conocemos. Porque si conociéramos a Dios, obedeciéramos lo que dice en la palabra de Dios, y no estuviéramos dividiendo al pueblo, al cuerpo de Cristo. O dígame, un cuerpo dividido, ¿pueden caminar como debe ser? Un cuerpo dividido, ¿pueden hacer la misma cosa? La mano no puede darle dirección al pie, ni el ojo al oído. Cada parte del cuerpo tiene su función, pero en un mismo sentir. Y es lo que Dios quiere del pueblo de Dios en la actualidad. No, el salmista se va y canta en otro lado y vaya para allá. No, el evangelista predica más que el pastor, vaya para allá. Queridos hermanos, hay que ser obediente a la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de la gracia. Estamos viviendo tiempos, lo cual se está acabando. Cristo viene ya. ¿Casualidad?
Muchos que hacen actividades, gloria a Dios, hagan actividades, pero no se vanagloren. Hagan las actividades, sí, pero glorifiquen a Dios, ni no tampoco causen pelea entre sí mismos. Ya está claro el capítulo 2. Y dice el Señor, dice, oigan pastores de Israel. Así dice el Señor, oigan pastores de Israel que solo se han estado cuidando a sí mismos. Dios te dice, ¿sí? ¿No se supone que debes cuidar las ovejas? ¿No se supone que te doy un rebaño para que tú me des cuenta por cada oveja? ¿No se supone que yo te instruyo, te doy sabiduría para que ministres este rebaño? ¿No se supone que yo pongo mi unción en ti, yo pongo mi poder en ti para que tú ministres y cuides y comiences a sanar las heridas de aquellas ovejas que están golpeadas? Cogemos y ministramos las cosas que nos da Dios a nuestra manera, a nuestra consecuencia, a nuestro deleite, y no conforme Dios quiere. Ah, no, yo sé más que ti, yo tengo años más que ti en el Evangelio. No, yo he vivido más que ti. ¿De qué te sirve tantos años en el Evangelio? ¿De qué te sirve tener un ministerio grande si desobedeces a Dios? ¿De qué te sirve tener el título reverendo pastor? Yo te digo reverendo chuletudo porque no sabes y no discierne los tiempos, lo que Dios te está llamando. Dios está llamando un arrepentimiento. Dios está llamando a coja y te pongas a cuenta, corre al altar y ponte a cuenta, amado pastor, amado ministro, amado salmista, amado profeta. Dios está llamando a cuenta al pueblo de Dios. Dios está llamando a cada uno conforme, porque Él quiere derramar su gloria. Decía un varón de Dios, profeta de Dios, que sin quebrantamiento no va a haber avivamiento. Y yo escucho bien el avivamiento. ¿Cuál avivamiento? Si no hay quebrantamiento, no hay búsqueda. No somos honestos con Dios. No nos llenamos de Él. Y de nuestros labios salen cosas vanas. Aparentamos lo que no somos. El Espíritu Santo nos llena así, gloria a Dios. Pero cuando ya estamos ministrando y hemos terminado de ministrar, ya queremos ser más que Dios. Y Dios nos llama a eso. No aparentemos lo que no somos. Si Dios te hizo humilde, sé más humilde. Dios va a comenzar a pastorear a su oveja conforme Él quiere. Él va a comenzar a pastorear a sus ovejas, esas ovejas que han estado en el desierto clamando y orando. Esas ovejas que han estado tanto tiempo metidas en el desierto, pidiendo a Dios, clamando a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Socórreme. Dios va a comenzar a tocar a hombres y mujeres y aún a los niños para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque los que están ahorita en los altares, no todos, están trabajando para su deleite. Hay poder en la alabanza, aleluya. Se están sujetando a cosas carnales. Están viviendo el Evangelio a su manera. Cuando Jesucristo dijo, claro, no hagan riqueza en esta tierra, hagan riqueza en los reinos de los cielos. Buscar el reino de los cielos y su justicia primeramente, y las cosas vendrán por añadidura. Pero lastimosamente en este tiempo buscamos la añadidura. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se han estado cuidando a sí mismos. ¿No se supone que los pastores cuidan su rebaño?
Y lo dice el Señor tan claro en la palabra. Ustedes que comen el queso, usan la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. No fortalecen a la débil. No cuidan de la enferma, ni curan a la que está herida. No la van a traer a la que se descarría, ni la buscan a la perdida. Y hasta los fuertes lo abusaron y los trataron con crueldad. La han dispersado sin pastor. Así que ellas se han convertido en presa de los animales salvajes. Mis ovejas andan descarriados por los montes y las colinas. Han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y nadie las ha ido a buscar. ¿Qué más te dice el Señor, amado pastor, amado ministro, tú que ministra al rebaño de Dios? ¿En qué estamos faltándole a Dios? ¿En qué estamos errando? ¿En qué? ¿Cuál es el momento que estamos fallando? No, ya estamos, ya. Se convirtió, se bautizó, déjala que busque solo al Señor. No es así. Hay pastores que hacen y buscan a la oveja, que la ministran, la cogen, la curan, pero también hay ovejas que son demasiado chúpolas, le dicen tal cosa y la vuelven a hacer. Hay ovejas que también son torcidas. Ovejas que se rebelan contra los pastores, que lloran y claman y se meten en oración por ellas, también se rebelan. Andan como cabros de un lado a otro. Y Dios también llamará cuenta a aquellas. Y Dios llamará cuenta a cada una de las ovejas. Porque está la parábola del trigo y la cizaña, dice la palabra de Dios. Separará el trigo, separará la cizaña. Y conocemos por medio de la palabra que a dónde va la cizaña, los deja crecer, los deja seguir. Pero ojo, somos trigo. Y Dios y Jesucristo también le dijo a Pablo, al apóstol Pedro, ve a avisar que Satanás nos ha pedido para zarandearnos como a trigo. Así que preparado, amado pastor, amado pastora, ministro de Dios, hombre de Dios, mujer de Dios, que en este tiempo va a ser el zarandeo. Y ahí van a salir los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Hombres que están en el desierto. Mujeres que tienen aflicciones, que han perdido un ser querido. Hombres que han perdido un ser querido a causa de la palabra de Dios. Se han mantenido. Comencemos a caminar como a Dios le place. Y seguimos con la lectura de la palabra del Señor. Así que, pastores, de Ezequiel 34 al 7 vamos. Escuchen este mensaje del Señor. Prometo por mí mismo, dice el Señor Dios, que ustedes, pastores, serán castigados por haber tomado mis ovejas como un motín, por dejarlas sin pastor, a merced de los animales salvajes, ni siquiera haber tratado de ir a buscarla, por ignorarla, por cuidarse sola a sí mismo. Por tanto, pastores, escuchen este mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios. Miren, estoy en contra de esos pastores, le demandaré mis ovejas, los echaré, los dejaré pastorear mis ovejas nunca más. Rescataré mis ovejas de los fauces y los pastores ya no se alimentarán de ellas. La palabra es clara. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra del Señor.
¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Siéntelo, mi hermano. Ay, siéntelo, mi hermana. Ay, siéntelo. Simplemente Dios está pidiendo algo tan sencillo. Dios está pidiendo algo tan sencillo. Recibe la unción de Dios ahí. Recibe la unción de Dios. ¿Cómo lo puede explicar? Simple para Dios. Más. Pero a nosotros se nos hace duro Poder de Dios. el humillarnos De Dios. Poder de Dios. y buscar en el altar de Dios su rostro. Ponernos a cuenta de nuestros malos pasos y caminos. Recibe la paz. Muchos decimos, ay, yo soy santo, soy libre. El abrazo del Espíritu Santo. Ah, no, yo soy esto. No eres nada. Recibe el abrazo. Todos los días pecamos. Recibe. Todos los días cometemos errores, lo cual tenemos que ir a buscar la presencia de Dios. Muy bien dice el libro de Lucas o Juan, venid a mí que todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Ahí está hablando el pastor Poder y gloria. Unción, de pastores. unción, poder y gloria. Cuando habla de carga, quiere decir, si has pecado, si has cometido un error o tienes alguna apatía, ven a mí que yo te voy a hacer descansar. Así se alaba Dios. Así A eso está explicando ese versículo. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, yo los haré descansar. Vamos bien esta hora. Me preguntaba un hermano, El fuego, la alabanza, ¿cuáles son los pobres de espíritu? la alabanza suya y el fuego cae. Sí, muchos dicen son el que no conoce de Cristo. También hay muchos pobres de espíritu en la casa del Señor. Son aquellos que buscan, anhelan su presencia cada día. Son aquellos que están ahí. El fuego cae. Pero ahí va algo, queridos hermanos. Algo está pasando. Pastores, hombres y mujeres de Dios que no tienen discernimiento. En este lugar, algo está Aquellos varones buscando en el altar de Dios, llorando, clamando. haciendo su presencia. Ay, Dios mío, aleluya. Pero las ovejas vuelven a lo mismo. Algo está pasando. Algo está pasando. O se levanta el pastor o se levanta la oveja. Aquí hay un problema de ego. De Jehová, en la presencia de Jehová. Como dice mi pastora, se le sube el pavo a muchos. De Jehová, Quiero ser más que ti, no. Jehová. Yo tengo 5 años de teología, sé más que ti. Tú no sabes nada, porque el que enseña es el Espíritu Santo de Dios a través de la búsqueda, a través de la revelación de su palabra. Jehová, saltando como corte, saltando como corte. 19 años del Evangelio, ¿de qué me sirve? De la manada, saltando Pablo dijo, saltando como cordero, saltando ¿de qué me sirve todo si como cordero, como cordero, no tengo amor? De nada sirve. como cordero de la manada. Ahí está, ahí Yo simplemente le digo, Señor, con mis oraciones en silencio, porque no procuro orar hablando, sino en silencio, en lo secreto. Le digo, Dios, porque a veces son las cosas injustas, porque a veces, Padre amado, el que merece, no le das. Y yo logré entender algo, que mientras Dios más te procesa, mientras Dios más te habla, mientras Dios más te tiene en el desierto, es que más te ama. A Cristo le damos gloria porque estamos en victoria. A Cristo le damos gloria. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Gracias, Padre. Cuando digo muchos son llamados, Gracias, Espíritu Santo. sí, Gracias, muchos son los llamados, gracias, Padre. Gracias. pero no muchos son los escogidos. ¿Saben por qué? Porque muchos son llamados y muchos se quedan en el camino, y los verdaderos escogidos de Dios Gracias por el son los que siguen, son los que se mantienen, son los que siguen la palabra de Dios con rectitud. Una palabra de Dios cuando Dios los llama, porque saben que Dios va a cumplir lo que le prometió. en la adoración y así, Ojo, amado pastor, amado pastora, así se alaba a Dios. Así, lo que tú tienes no es tuyo, así se alaba a Dios a su nombre. es de Dios. Y a Él le pertenece todo lo que tú tienes, y lo que Él te ha dado y el rebaño que te ha dado le pertenece a Él. Él no te llamó a que tú te cojas y te comas la lana, vendas la lana de la oveja o comas la carne
o trasquiles a la oveja. Estoy agradecido, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que haces. Cuando Él dice la palabra que Él nos bendice, Gracias te doy, Señor. nosotros tenemos que comenzar, primeramente, a arrepentirnos de nuestros malos pasos. Comenzar a buscar la presencia de Dios como debe ser. Y delicias. Queremos ver crecer el cuerpo de Cristo. Y somos gente desordenada. Queremos llenarnos de Dios, pero primeramente nos llenamos del mundo. Alabarte. Y cuando la palabra nos enseña que el que es amigo del mundo se constituye automáticamente enemigo de Dios. Producido tribulación. Bíblico. Por eso en esta hora te quiero decir, Señor. Y Dios está llamando a hombres y mujeres. Vuelvo y repito, Dios va a zarandear los altares. Señor, dispuesto Y yo sé que muchos hombres y mujeres de Dios que en este momento está dispuesto. son ángeles de las iglesias, sí, pero le digo algo, están como el sacerdote Elí, están perdiendo la visión, sabiendo que muchas de sus ovejas andan torcidas. Dispuesto a alabarte. Muchas de sus ovejas andan con gente del mundo. Oh Señor, dispuesto a alabarte. Tanto hombres y mujeres están como Sansón en aquel tiempo, buscando al filisteo, a la filistea. Un grito de júbilo. Se ocultan en las esquinas, dándose amorío con el mundo, Oh Señor, dispuesto a alabarte. Oh mientras ha salido de ministrar de un altar de Dios. Señor, dispuesto a alabarte. Oh mi Dios, corazón está Dices amar a Dios y le está faltando. dispuesto a alabarte. Oh mi Dios, corazón está dispuesto. Con esto no me quedo salvo yo, porque también peco. Pero nosotros somos los ojos de Dios en esta tierra. Y somos llamados a ¿qué? A exhortar con amor, a encaminar a la oveja como debe ser, a poner autoridad como debe ser, para que las ovejas entiendan que aún existe Dios, aún Dios existe de tiempo en tiempo, y sigue siendo real. Sacarnos ese chip que las ovejas vienen solas. Sacarnos ese chip que no, las ovejas vienen, no, busquémoslas. Es hora de buscar a la oveja, pero primeramente encaminémonos nosotros, los hombres de Dios, mujeres de Dios que ministran en un altar. Examinémonos en qué le estamos fallando a Dios. Porque muchas veces estamos enfermos, aún del corazón, y decimos, no, yo estoy así, Dios me está probando. Y Dios es decir, yo no te estoy probando, tú estás así porque quieres. Porque no arrancas eso que tienes en tu corazón. Porque no arrancas eso que tienes aún, esa discordia, ese problema o esa discusión con aquel varón que ya partió. O con cualquier hermano que se fue de la iglesia. Pongámonos a cuenta. Yo escucho decir, me voy con Cristo, me voy con Él. Estoy preparado para irme, pero yo te digo, yo no estoy. Tú me vas a decir, hermano, ¿por qué dice eso? Entonces usted no es cristiano. ¿Por qué no estoy preparado? Porque aún no he cumplido la misión la cual Dios me encomendó. Aún Dios no cumple el propósito que prometió en mí. Y yo no puedo irme de esta tierra hasta que Dios no cumpla su propósito en mí. Y Él es el único que decide. Así, queridos hermanos y amados pastores, este siervo Giovanni Hernández, delante de la presencia de Dios y delante del Espíritu Santo de Dios, primeramente pido perdón a cada uno lo que le he faltado.
Porque para hacer las cosas bien hay que pedir perdón. Y eso es lo que a muchos se les hace difícil, pedir perdón. Porque la palabra tiene que cumplirse. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo amo a mi prójimo. Queridos hermanos, amados pastores y amigos, no todo está perdido. No todo se ha acabado. Podemos enderezar nuestros pasos. Y les voy a dar el versículo 11 del mismo 34. Habla del buen pastor. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar mis ovejas. Los pastorearé como un pastor pastoreaba su rebaño cuando andaba entre sus ovejas que se han dispersado. Así la pastorearé, la rescataré de todos los lugares donde se dispersen el día oscuro, llenos de nubarrones. Las traeré de las naciones, las reuniré de entre otros países, las traeré de nuevo a su tierra. Entonces los pastorearé en los montes de Israel, por los valles y todos los pueblos del país. Las pastorearé en las mejores pastos de su prado, se extenderá hasta los montes más altos de Israel. Descansarán en buen pasto y se alimentarán de los mejores pastos del monte de Israel. Yo mismo cuidaré mis ovejas y las haré reposar. El Señor Dios lo ha dicho así. El 16. Buscaré a la perdida, iré por la descarriada, cuidaré la herida, fortaleceré a la enferma, vigilaré a la gorda y fuerte, la pastorearé con justicia. Así dice el Señor Dios. Rebaño mío, yo impartiré justicia cuando tenga diferencia entre ustedes, entre una oveja y otra, entre los carneros y los chivos. No les es suficiente alimentarse de buenos pastos, porque ¿quién tiene que pisotear lo que queda? Cuando bebe del agua cristalina, debe enturbiar el agua que queda para las demás. Mis ovejas se alimentarán de los campos que pisotean y beben del estanque que enturbia sus patas. Por lo tanto, dice el Señor, yo seré quien juzgue entre las ovejas gordas y flacas, porque ustedes se han empujado con el costado y las espaldas y han atacado a cornadas las débiles hasta dispersarlas. Pero yo rescataré mis ovejas y no serán su presa, las impartiré justicia entre una oveja y otra. Entonces asignaré a mi siervo como su pastor y él las apacentará. Un descendiente de David las pastoreará y él será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David la guiará. El Señor lo ha dicho. Entonces haré un pacto de paz contigo. Haré desaparecer del país a las fieras para que descanse seguras en el desierto y duermas en paz en el bosque. Entonces mi pueblo será una bendición alrededor de mi monte. Enviaré lluvia en los momentos oportunos, que esta será su bendición. Palabra de Dios. No todo está perdido. No todo está olvidado. Dios nos da oportunidad, pero dejemos de ser pastores y ministros perversos. Dejemos de pastorearnos a sí mismos. O querer ser más que uno que el otro. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para ser una sola oveja. A una sola oveja pastorear. A un solo miembro de Cristo cogerlo y endulzarlo. Te llamó para que seas un pastor de Él. Para eso te llamó Dios. Te digo algo, amado pastor y amado ministro. Déjate pastorear primeramente por el pastor de pastores para que puedas pastorear al rebaño. En el poderoso nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga y me los guarde en esta preciosa noche.
en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Su servidor Giovanni Hernández. Estaré para otra ocasión dando palabras de Dios a cada una de nuestras vidas. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde. Amén y amén.